Estos son los titulares de los otros medios. 14 de junio de 2023, Rusia RT, ¿qué consecuencias puede tener la guerra de los chips entre China y Occidente? El apetito de la Unión Europea por el litio y el hidrógeno verde, la agenda de von der Leyen en Chile, la compra de Banamex seduce al gobierno de México, una jugada maestra por la soberanía financiera. China tacha de sorprendente el silencio de Estados Unidos ante los atentados de los Nord Stream. Arranca el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. ¿Dónde está Cecilia, la misteriosa desaparición de una joven que impacta a la política argentina? Pekín responde a Yemen. El Fondo Monetario Internacional no es el Fondo Monetario Internacional de Estados Unidos. López Obrador revela la cifra de funcionarios que dejarán sus cargos para ser candidatos en México. La crisis por un virus que afecta a menores obliga a Chile a reanudar uso de mascarillas. 6 muertos, más de 400 afectados y varias alertas, lo que deja la ola de calor que golpea a México. Vladimir Putin se reúne con el primer ministro de Cuba. Los niños rescatados de la selva colombiana habían estado huyendo de los grupos armados. Estados Unidos estaría considerando ofrecer a Ucrania el modelo israelí de cooperación en seguridad. La Iglesia Ortodoxa Canónica dejará de existir en Ucrania dentro de un año, dice un diputado ucraniano. El rover Curiosity manda una hermosa postal desde Marte. ¿Cómo va la búsqueda de Wilson, el perro que ayudó a encontrar a los 4 niños perdidos en la selva colombiana? Un submarino secreto de las operaciones especiales de la Segunda Guerra Mundial es descubierto tras décadas de búsqueda. Y Rusia de nuevo con Sputnik Mundo. Putin asegura que Rusia ayudará a Cuba a superar las sanciones que afectan a la isla durante décadas. Irán exportará equipos y tecnologías petroquímicas a Venezuela. Alemania aboga por ampliar la Unión Europea, incorporando a Ucrania, Moldavia y Georgia. Rusia culpa a Estados Unidos de provocar una tragedia aún mayor en Ucrania con nuevos envíos de armas. China y Palestina anuncian el establecimiento de una asociación estratégica. Rusia alerta que envío de munición con uranio empobrecido a Kiev afectará a todo el mundo. Rusia muestra pruebas de los crímenes de Kiev en Donbass en el foro de la OSCE. Putin recibirá a una delegación africana para examinar iniciativa de paz para Ucrania. Asimismo, 2 civiles heridos en la provincia rusa de Kursk por ataque ucraniano. El Ministerio de Defensa de Rusia cifra en unos 7.500 soldados las bajas de Kiev en 10 días. Y China con CGTN en español, Xi Jinping mantiene conversaciones con Mahmoud Abbas en Beijing. Otras noticias, aparte de la noticia de portada, China y Honduras emiten una declaración conjunta tras las conversaciones de sus dirigentes. Recordamos noticias de portada de esta semana. Xi Jinping envía carta de felicitación al Foro sobre Gobernanza Global de los Derechos Humanos. Premier chino Li Qiang se reúne con la presidenta hondureña. El presidente palestino llega a Beijing para una visita de Estado de 4 días. Qin Gang y Antony Blinken mantienen una conversación telefónica. Por fin, los ejercicios aéreos en Alemania causarán importantes disrupciones. El ministro de Relaciones Exteriores chino se reúne con su homólogo palestino en Beijing. China busca impulsar lazos con Medio Oriente. ¿Por qué Lionel Messi tiene tantos fanáticos en China? Irán, con Hispan TV, presidente de Irán ofrece discurso a la Asamblea Nacional de Nicaragua. Líderes sionistas deben preocuparse por no ver el 80 aniversario de Israel, sobre el régimen de ocupación de Israel. Ortega rinde homenaje al general Soleimani con un minuto de silencio. Y Ortega, Nicaragua e Irán, revoluciones gemelas en lucha permanente contra imperios por el bienestar de los pueblos. Maduro, es una gran verdad que Irán es una de las potencias emergentes por los avances del país persa. Irán y Nicaragua comparten la política de rechazo al unilateralismo y Irán busca elevar a un nuevo nivel las relaciones con Latinoamérica. 3,6 mil millones con Venezuela. Los acuerdos, el lawfare contra Venezuela a 3 años del secuestro de Ales Saab. Embajador, Irán y Venezuela firmaron acuerdos ejecutivos en varios campos: petróleo, telecomunicaciones y petroquímica. Pues Turquía con TRT en español. Erdogan, Suecia debe cumplir con sus responsabilidades para la OTAN. Erdogan, el siglo de Turquía será también el siglo del mundo turco. Los viceministros de Exteriores de Turquía, Siria, Rusia e Irán se reunirán en Astana. La primera visita de Erdogan a la RTCN es una respuesta muy significativa a los grecochipriotas. Hungría continuará las conversaciones con Turquía sobre la membresía de Suecia en la OTAN. Casa Blanca. Suecia ha cumplido las promesas hechas a Turquía en la cumbre de la OTAN. El presidente de Irán llegó a Nicaragua en una visita oficial.
Pues Agencia Árabe Siria de Noticias Sana, cancilleres de Siria y Omán abordan telefónicamente vías de consolidar relaciones bilaterales. Informe del Ministerio de Defensa de Rusia sobre el avance de la operación especial en Ucrania que define los siguientes movimientos. El Ministerio de Defensa de Rusia anunció la liquidación de centenares de militares del régimen de Kiev, además del derribo de 4 cruceros HIMARS y 20 vehículos no tripulados ucranianos. Volvemos a las noticias de portada. Número de visitantes extranjeros a Siria aumenta 40%. Rusia confirma haber neutralizado 7.500 militares de Kiev. Prevén excelente cosecha del trigo de este año en Siria. 4 heridos tras la exposición de un artefacto dejado por los terroristas en el campo de Kenneitra. Cientos de fugitivos de varias zonas de Daraa se suman al proceso de reconciliación. Reunión cuadrilateral de los cancilleres de Rusia, Siria, Irán y Turquía se celebrará pronto en Astana. Los artesanos de Altal son embajadores del patrimonio sirio a las ferias internacionales. Sukri y Pedersen examinan vías para resolver la crisis en Siria. Siria y China repasan cooperación en ámbito de seguridad. Siria analiza con Irak y Jordania la cooperación en protección social y transformación digital. Bueno, pues el Líbano con Al-Manar. Litio, la nueva arma estratégica de Irán. Vamos con otras noticias de interés que también recoge el medio. Bagdad tendrá más control sobre el petróleo producido en el Kurdistán iraquí. Putin, el ejército ucraniano, ha perdido más de la cuarta parte de los tanques y vehículos blindados. Medios israelíes, Cisjordania se parece cada vez más al Líbano. Raisi llegó a Nicaragua. Parlamento libanés volvió a fallar en la elección de un presidente. Presidente de Argelia visitará Rusia para fortalecer la cooperación. Un soldado sirio resulta gravemente herido por agresión israelí. Irán consiguió 159 logros en el campo nuclear el pasado año. Siria y Arabia Saudí acordaron reactivar su cooperación económica y comercial. El Líbano reafirma su apoyo al retorno de los refugiados sirios a su país. Venezuela con Telesur en portada. Presidente de Irán visita la Asamblea Nacional de Nicaragua. Otras noticias de portada. Rusia y Cuba acuerdan agenda de cooperación antibloqueo. Parlamento libanés fracasa de nuevo al elegir al presidente. Al menos 78 migrantes fallecidos por naufragio al sur de Grecia. Otras noticias de interés. Entrevista exclusiva a la primera dama de Irán. ACNUR registra el récord de 110 millones de refugiados en el mundo. Foro Lawfare contra Venezuela se solidariza con Alex Saab. Secretario de Estado de Estados Unidos viajará a China esta semana. Presidente cubano convoca a cumbre del grupo de los 77 más China. Combates en Sudán han dejado al menos 958 civiles muertos. Turquía insta a Suecia a cumplir acuerdos sobre antiterrorismo. China y Palestina anuncian asociación estratégica. Y por último, el medio de la isla, Cuba debate en portada en el desfile triunfal de la Victoria por el 95 natalicio del Che. Otras noticias de interés del medio identifican a víctimas de accidente ferroviario en Holguín. Informe, uso del dólar como arma creó oportunidad para explorar monedas de reservas alternativas. La búsqueda de Wilson, el perro que encontró a los niños perdidos en la selva colombiana, estudiante de San Alejandro, se inspira en el Che Guevara para crear su propia obra de cartelística. Canciller chino pide a Blinken que Estados Unidos deje de interferir en los asuntos internos de China. Conozca las tasas vigentes en el mercado cambiario cubano este 14 de junio. UNE prevé para este miércoles afectaciones al servicio por déficit de capacidad de generación superiores a los 630 megavatios. Convoca a Cuba a cumbres de jefe de Estado y de Gobierno del grupo de los 77 más China. Presidente Vladimir Putin recibe a Manuel Marrero en Moscú. ¿Qué trae la prensa cubana miércoles 14 de junio de 2023? Encuentro entre hermanos de ideas. Maceo y Che, el mismo brazo, las mismas ideas, el mejor regalo para las nuevas generaciones. El tiempo, día cálido y aisladas lluvias. Crece solidaridad con provincias afectadas por las intensas lluvias. Pues vamos a elegir como noticia del día la de Sputnik Mundo de China y Palestina anuncian el establecimiento de una asociación estratégica. Ya lo avisé con muchísima antelación que China va a eliminar a Israel del panorama asiático y de Euroasia, porque es para ellos un núcleo desestabilizador y un agente externo de terrorismo, además, por parte de Estados Unidos. Y, por tanto, este establecimiento de una asociación estratégica China-Palestina demuestra el comienzo del fin de Israel. Además, la única de verdad fuente fiable para Israel era Rusia, que ha sido su único aliado por los judíos rusos y por todas las relaciones con los hebreos de muchísimos siglos, de muchísimo tiempo. Ya ellos han sido traidores en el tema de Kiev y de Ucrania con Rusia. Así que si su único aliado de verdad es Rusia, ya que Estados Unidos simplemente lo está utilizando y el mundo anglosajón lo creó
como agente externo terrorista y si se tiene que desaparecer, puede que desaparezca, pues mal vamos si no hacemos acuerdos estables con el único sustento real de Israel en Eurasia. La Carmen López te lo cuenta.